Egunon, queridos patitos, vamos a cometer el sistema económico español, cuyo esquema en la parte segunda del siglo XX estableceríamos crecimiento económico y cambio estructural de apertura externa, 1960 al año 2000. Y luego un análisis de sectores productivos y todos los elementos que conlleva realmente importantes e interesantes. Tasas de crecimiento. Pues tenemos un total de 6,6 de 1964 a 74, 2,1 de 1974 a 1980. En empleo, una subida de 0,9 y menos 1,7 en ese segundo periodo. Productividad de 5,7 pero 3,9 en ese segundo periodo. Por tanto, ciertamente el sistema económico español hay que tratarlo de manera ordenada y por eso vamos a 1960 al año 2000, final del siglo XX, de una economía subdesarrollada a una economía moderna. Aunque se podría trasladar la idea de que antes de 1936 había escenarios de economía desarrollada y moderna en el escenario español. Pero eso sería otro tema, distinto al que nos vamos a ocupar. Factores que potencian el crecimiento de una economía de la nada. El modelo de crecimiento de los años 60, partida, años 50, autarquía. 1959, el plan de estabilización, alguna apertura. Dos factores, abundancia de población, utilización más racional de la población, eh, emigración a Alemania, ultraperiferia, venta a Alemania, Pepe, Francia, Suiza, éxodo rural, masiva incorporación de la mujer al trabajo, posteriormente, disponibilidad de capitales, remesas de capitales de emigrantes desde Alemania, Francia, Suiza. Francia se financia el consumo de estas familias a través de Francia, Alemania, Suiza. Turismo, también es consumo. Entrada de capital exterior extranjero se sitúa en las principales empresas, principalmente industrias, más que en servicios. Exterior, pues dependiente del exterior, balance de pagos, sin déficit, importación, energía, bienes de equipo, tecnología. Inversión directa, empresas que se compran, que se modernizan, colaborar con una empresa. La economía mundial está en desarrollo y en expansión. Términos corrientes, deflactor del PIB, base 1980. Aquí tenemos un esquema respecto a la subida del Producto Interior Bruto que podemos visualizar que en 1970 era 2.576 en PIB de corriente y 58.677 en el glorioso año de 1992. Tenemos fórmulas como estas de aquí para poder evaluar el ámbito del valor de la economía, con una tasa de variación de 1970 al 74 de 6,7, del 74 al 85 de 1,6, del 85 al 90 al 4,5 y del 90 al 92 1,7. IPC, paridad de poder adquisitivo. Naciones Unidas. 60-74. 1960-64, poco nivel de importaciones hasta 1960, a partir de cuando crecen bastante. Energía, bienes de equipo, bienes intermedios, incrementar importaciones casi nulas hasta 1960. Exportaciones, ampliación e incremento hasta 1960. Exportaciones agrícolas, cítricos, importaciones, bienes de equipo, materias primas, exportaciones. Pues porque la mano de obra es barata, no es el único que fabrica este producto ni el que mejor lo produce. Genera una fuerte dependencia del exterior, entrada de remesas de capitales, capital extranjero, turistas, con lo que el control de la economía no es tanto en España como en otras partes del sistema internacional.
factores de desequilibrio: crecimiento y desequilibrio. Desequilibrio: crecimiento en bases a un déficit en la balanza de pagos, exportaciones menos importaciones, gasta más de lo que ingresa, financiado con el capital extranjero y los turistas. Crecimiento no programado, no responde a ningún plan gubernamental, no se eligen a qué sectores se van a fomentar. El crecimiento es salvaje y sin control, de manera espontánea, y se traduce en 4 descomposiciones productivas negativas: descompensaciones, desarrollo desigual de un sector industrial, básicos, intermedios, final, con, por ejemplo, Iberdrola, ACB, AXAHV, final, Airbus, Volkswagen. Descompensaciones, pues en la industria, no política tecnológica propia, disculpas, oferta escasa de bienes públicos, agricultura de tipo tradicional, cereales, vino, olivo, funciona hasta el cambio de demanda por razones de renta, y esos productos procederán del exterior. En el caso español, básicos, más o menos bien, intermedios, de eficiencia estructural, y final, hiperhinchado. Lo normal es un equilibrio de un tercio, un tercio, un tercio. En España, la parte 1 será razonable, pero la parte segunda será mínima y la tercera será hipertrofiada. Y es por la inversión extranjera de capital en empresas multinacionales dedicadas a productos finales que reciben componentes intermedios, importaciones del exterior. No se desarrolla una política tecnológica propia, y más de. Hay que importarla. Los 4 cosas sirven como las 3, y crecimiento tras el mundo. Pues ciertamente cuando llegue la crisis en España será más dura. 1.2. La crisis de todo el sistema capitalista, y empieza los Estados Unidos. Guerra de Vietnam, 1963-1975. España enviará una unidad de médicos a la zona de Saigón. Los Estados Unidos salen de allí muy desajustes que llevan a la devaluación del dólar ante el patrón dólar-oro. Aparecen países en vía de desarrollo: Argentina, Brasil, Chile, los competidores, especialmente en sectores tradicionales. Es un momento de ruptura. El GATT, General Traffic Agreement Trade, OMC, a partir de 1994, la UNTA, United Nations Conference on Trade and Development, desarrollo, los países pobres deciden romper, y los precios los fijarán ellos, los que poseen las materias primas. En este momento, por ejemplo, la OPEP y el petróleo. 1973-74 será la crisis en el mundo, pero en España llegará en el 76-77 y aparece más crudamente. Factores desencadenantes: aumentan las reservas, inflación, aumento exagerado de los precios, inflación de demanda, precio productos españoles más altos, poco competitivos, exportaciones disminuyen e importaciones cuestan más. Esto, esto tiene bastante que ver por la autarquía derivada del hecho de un mercado cautivo y cerrado, en que ha tenido poca incentivación a la innovación. Y eso ha generado que muchas de las industrias de bienes de equipo en España tengan tecnología obsoleta y procedimientos obsoletos, con lo que los saldos de la balanza son negativos y muy descompensados. Los salarios se disparan sin venir a cuento, vamos, por la presión sindical y por el riesgo de la revolución. Dictadura toca su fin, sindicatos afloran y se pagan las cuentas de una vez, en el peor momento. Esto provoca un fuerte parón de la economía y un fuerte descenso de la inversión. Muchas empresas tienen que cerrar, y el comienzo de altas tasas de desempleo, que se junta con una inclusión de la mujer por segunda vez en el mercado de trabajo. Crisis industrial a ciertos sectores: naval, siderurgia, textil, electrodomésticos. Paro en España, enero del 85, 3 millones de parados. Inflación, 25-27%. Consumo, un 1,2% en España, en la OCDE 2,6% en ese periodo 1975-1983. Inversión, menos 2,3%, en la OCDE 1,1%. Exportaciones, menos 6,4%, en la OCDE 4,3%. Paro, 16,1%, no, 18,1%, y 9% en la OCDE.
La crisis. Ajuste, Pacto de la Moncloa 77-79 con el liderazgo de UCD. Ruptura 79-82. Pacto Económico 1982-85. A medio plazo, reconversión industrial. PSOE. Adhesión a las comunidades europeas, Comunidad Económica Europea, CECA, Euratom, a partir de 1985-86. Desequilibrios de la economía. Tenemos aquí un gráfico en donde se debería ver buena parte de los elementos. ¿Qué pasa? En 1977 al 87, precios, aumento de precios al consumo de un 26% en 1977 al 4% en 1987. Balance de pagos, balanza comercial por porcentaje de PIB, menos 6%. Luego menos 6%, menos 3,6, menos 3,7, menos 5,5, menos 5,4, menos 5,1, menos 4,8, menos 2,6, menos 3,5, menos 3,4, menos 4,5. Balanza por cuenta corriente, menos 1,8, 0,9, 0,3, menos 2,4, menos 2,7, menos 2,4, menos 1,4, 1,5, 1,7, 1,9, 0,1. Ocupación, variación anual del empleo, menos 0,6, menos 2,3, menos 2, menos 3,2, menos 3,1, menos 1,2, menos 0,9, menos 3, menos 0,9, 2,3, 4,5. Tasa de paro, 5,6, 7,5, 9,3, 12,3, 14,9, 16,5, 17,8, 21,1, 21,6, 21,2, 20,5 en 1987. Variables clave de los desequilibrios. Déficit público. Menos 0,6, menos 1,7, menos 1,7, menos 2,6, menos 3,9, menos 5,6, menos 4,8, menos 5,5, menos 6,7, menos 5,7, menos 3,6. Ciertamente es una situación complicada, compleja, que implica el tema de la integración económica intermodal y, evidentemente, el saldo comercial por ramas de actividad, donde hay una situación que en 1981 la agricultura y silvicultura y pesca es negativa, la energía también, la química también, la maquinaria agrícola e industrial también, maquinarias de oficina también, material eléctrico. Total manufacturas, sumando lo positivo y lo negativo, 199, pero por sectores menos 1084, que descenderá a 1985 a menos 1004, en 1992 menos 3602 y en 1996 menos 2423. Ciertamente tenemos la situación periférica, la llamada ahí, la banana azul, en el centro de Europa, históricamente cuando estaba a 12, 15 estados miembros, la zona fundamentalmente industrial, la megalópolis industrial, de retroceso-progreso, y ciertamente indicadores de demanda, indicadores de inversión, de comercio exterior, industrial. Aquí está el de consumo. Abajo está el de inversión. Justo ese. A continuación tenemos el de comercio exterior y el de industria. Comercio exterior e industria. Y tasas de variación interanual y convenios colectivos, que son en la segunda columna, que están esas dos ahí. Años 90. A mano, ordenador, cualquier medio, ciertamente la situación cambia en la economía española. No solamente con Felipe González años 80, sino también se insistirá en la colusión de la desaparición de Felipe González y en la entrada de José María Aznar en 1996. Luego tendremos la burbuja inmobiliaria que se romperá en 2007-2008, causando localmente algo que era una crisis global en la economía, Freddie Mac, Freddie Mae, Lehman Brothers. Tema 2, sector agrario estructural, Comunidad Económica Europea, Unión Europea, la PAC, el futuro. Evolución del sector, crisis de la agricultura tradicional, finales de los años 50, principios de los años 60, hasta los años 70. Cereal, vid, olivo, algunas legumbres. Abundante mano de obra y barata. Toda oferta se consumía y era absorbida por la demanda. Estructura de la producción agrícola. Agrícola, ganadera, forestal,
En ese periodo, la agrícola va bajando de más de un 60%, bajando a casi un 50%, un 55% en 1975, para recuperar cerca de un 58% en el año 2000, más o menos una estabilización en la década de los 90. Ganadera, una estabilización desde el 30% en dirección hacia un 40%. Y la forestal siempre estando en un 4%, más o menos en todo el periodo. Pérdida de posiciones del sector primario en conjunto, pues importante. En empleo, sobre todo, de un 33,1% en 1965 a un 23,4% en 1975, un 18,2% en el 1985 y un 9,2% en 1996. Evolución, crisis, Comunidad Económica Europea, transforma en uno de los más competitivos, dinámicos del sistema europeo. Producción, firme crecimiento de la producción agrícola. Tasa de cobertura TC por XI, MI, porcentaje. Exportaciones, importaciones. Factores productivos, trabajo, tierra, capital, es decir, W, J, K. Tres rasgos: población muy envejecida, censos agrarios desde 1969, 79, 89, 95, 2000, 22% de más de 50 años y 7% de menos de 30 años. Hablamos de principios del siglo XXI. Carácter familiar, 3/4 del trabajo de campo, titular y familia. Problema, la regeneración. El 40% de los titulares trabajan fuera, tienen declarada como actividad principal otra, agricultura a tiempo parcial, ATP. Estructura, factores, trabajo, tierra capital, tierra, parceladas, caserío vasco, 5,6 parcelas, media, 1200 metros cuadrados. Polarización, minifundio, exportaciones de explotaciones, 2/3, 6% de superficie. Latifundio, 1,4%, 52,9% de superficie. La media, menos de 5 hectáreas. Composición final del ámbito agrario en función de los intercambios internacionales. España, Unión Europea. Aquí tenemos un esquema con las situaciones que vemos respecto a el aumento intenso, aumento leve, estable, recesivo y no clasificado. Principales índices de precios agrarios 1965-1995. Precios percibidos 100 en el 65 y en el 95 732,5. Índices del precio al consumo 100 en el año 1965, 1663,9 en 1995. Distribución porcentual de la superficie total agraria en España por grupos de explotación. Pues por superficie nos encontramos que de tamaño de explotación menos 1, 0,7, 62 al 89, por superficie. De 1 a 5, 5,7, 4,7. De 5 a 20, 16 a 11,8. De 20 a 50, de 13,2 a 11. De 50 a 200, de 15,4 a 18,9. Y de más de 200, de 49 a 52,9. Y por lo tanto, ciertamente, índice de capitalización de la agricultura, que también tiene un ámbito de conteo. Entrada de España en las comunidades europeas y ciertamente la PAC. Y la OMC, Organización Común de Mercados, no la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC, Organización Común de Mercados, la PAC, la Política Agraria Común. Objetivos: garantizar la autosuficiencia, aumentar la productividad agraria, estabilizar los precios en el mercado, asegurar una renta mínima a los agricultores y los consumidores no paguen en exceso. Funciones de unas OCM es en base a un sistema de precios garantizados, donde hay un precio umbral, un precio mínimo que puede tener y un precio indicativo máximo que en el mercado comunitario puede alcanzar. Si baja el precio umbral, el producto excedente se destruye, es decir, se regala, y al agricultor se le paga el precio umbral. Según el tipo de producto variará, pero la idea básica es esta. Tenemos un mapa respecto a la situación económica, en donde caracterización estructural de las agriculturas regionales de la Unión Europea. Ahí.
el Negro, sur de Francia, debajo del Ebro, que excluyen el grupo A, que es la zona de Oporto, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Luego el grupo B, negro, parte de Italia, Francia, algo de Alemania, cercano a Estrasburgo, buena parte de España, rasgos niveles de eficiencia en los sectores agrarios, regiones Unión Europea, y por supuesto la divergencia y convergencia, donde tenemos ciertamente este otro mapa, en donde prácticamente se parece, en el caso del Estado español, con el ámbito negro, donde en lo blanco son divergencia, agriculturas atrasadas, divergentes, productividad aparentemente de trabajo inferior a la media de 1987 y menor crecimiento. Y convergencia, agriculturas atrasadas, convergentes, productividad aparente del trabajo inferior a la medida de 1987 y mayor crecimiento. Vamos con la industria. La CECA, Tratado de París de 1951, la Comunidad Económica Europea, Tratados de Roma en 1957, la Acta Única Europea de 1986, la Unión Europea, Tratado de Maastricht 1993, Ámsterdam en año 1997, la Constitución Europea de 2005 que no llegó a nacer, y Lisboa en 2010. Industria, evolución, evidentemente, el año 1950, el año 2000, tres etapas, 1950, 1975, 1975, 1985 y algo más. Y luego la Comunidad Económica Europea, Unión Europea, estructura productiva, política industrial, posible futuro. Evolución, 1950, 75, los años 50, los años 60, 70, 75, etapa de expansión industrial en los años 50, desde el 54, fuerte expansión, modelo muy sencillo. Materias primas, tecnología y para exterior. Muy relacionado con el exterior. Importación de tecnología, País Vasco, Madrid, Cataluña. Exportación de Valencia, de productos agrícolas, cítricos, verduras, hortalizas. Estado como promotor industrial, inversión pública en infraestructuras públicas. Estrechez de un mercado cerrado, aislado y fuertemente protegido del exterior. Crecimiento de la demanda de productos de la industria. Falla. Las exportaciones son insuficientes para financiar las importaciones. Giro al exterior y plan de estabilización de los años 60. Los 60 se basan en los mismos principios, más o menos. La financiación se basará en exportaciones de productos agrarios e inversiones extranjeras, entrada masiva, tecnología no puntera y del exterior, bastantes veces proveniente de Italia. Débil, mano de obra barata, subvenciones del Estado a la exportación, dumping, como los de los coreanos con la naval. El caso Matesa, es decir, corrupción, variación, tasas, contribución, sectores económicos 64 al 96, valor añadido, con tasa de crecimiento, contribución al crecimiento. Bueno, pues ciertamente la agricultura tenemos una contribución al crecimiento del 3,13 en esa etapa, 1964-74, industria un 40%, construcción 10,09 y servicios un 46,78, dando un total de 100. 74 al 85, contribución al crecimiento 6,98 de agricultura, industria 24,65, construcción menos 11,63 y un 80% de servicios. Del 85 al 96, contribución al crecimiento, agricultura menos 1,04, industria 25,85, construcción 9,99 y servicios 65,22. Y del 1964 al 96, contribución al crecimiento 2,08 agricultura, 31,85% industria, construcción 6,51 y un 59,60 el sector servicios. Y ciertamente aquí tenemos una visión respecto a la alta complejidad tecnológica en variedad del tiempo entre Unión Europea y España y la distribución en esos dos ámbitos de los gráficos.
Y evidentemente distribución sectorial del valor añadido industrial a cosas de factores sobre la energía, materias primas, industria manufacturera. De muy alta complejidad tecnológica, en 1975 un 7%. 19,7% de alta complejidad tecnológica, de complejidad tecnológica intermedia un 39,5% y de baja complejidad tecnológica un 33,8%. Comparemos con el final de la serie 1995, donde de muy alta complejidad tecnológica será un 10,7%, de alta complejidad tecnológica de un 19,7 a un 24%, de complejidad tecnológica intermedia de un 39,5 a un 30,6 y de complejidad baja tecnológica de un 33,8 a un 34,7. Evolución, pues crisis, reconversión, años 80, 30 años, 1974-75 al año 2000, periodos, 1974-85, la crisis fuerte, 1986-89, expansión, recuperación relativa, 1990 al 2000, estabilidad, crisis, razones por qué afecta la crisis a España, tardanza en adoptar medidas, shock petrolífero, 1979, hunde a la industria, basado en productos tradicionales que afectaron los más sensibles a las crisis, fuerte competencia a nivel mundial porque en esto se especializan los países en vías de desarrollo. Nuevos países industrializados son altos consumidores de energía, por lo que en una crisis energética es España, industria basada en sectores pues con cierto retraso y poca diversificación de la industria, muy concentrada. Recuperación, pues no vender interior, exportar, reajuste y mejorar características y calidad de productos. Espontáneamente las empresas mejoran y la calidad de las características, reduce los costes laborales, mejora la competitividad, no se tiene ventaja competitiva. Reconversión, proceso de reconversión, adhesión a las comunidades europeas, abre muchas posibilidades a las empresas españolas, mejora la competitividad, renovación tecnológica, contexto internacional favorable. Y servicios, sector más importante y que menos se ha estudiado, paradójicamente. En 1950, constante de crecimiento, incluida la etapa de crisis 1973. En Estados Unidos, el 74% de servicios, 25% de industria, 1% de agricultura, 63% en el Estado español. Alan Fisher y Colin Clark, enfoque convencional, años 30, 1973, evolución, agricultura, industria, servicios. Al ser más potente la economía, ciudadanos, más poder adquisitivo, ciudadanos, mayor demanda de productos, de servicios que los otros dos. Greenlanders, Momigliano y Siniscalo. Desindustrialización. Tres fases complementarias. Creciente integración entre industria y servicios. A los bienes industriales le acompañan bienes de servicios. Externalización. Muchas de las actividades que antes eran reconocidas como industriales hoy en día son servicios. Ventas, contabilidad, consumo familiar. Muchos productos industriales, todos los productos familiares requieren de la progresiva incorporación de servicios que suponen un mayor porcentaje. Sector muy integrado, dos grandes ramas, servicios de venta, mercado, telecomunicaciones, banca, servicios no dedicados a la venta, educación, sanidad. El tema del comercio exterior también es un tema importante, aunque igualmente poco estudiado a la hora de evaluar ciertamente puntos que vienen, por ejemplo, en una gráfica como esta respecto a los diferentes países, un grupo de países, que les resultaría interesante. También lo mismo que los flujos netos de inversiones directas de los principales inversores de la Unión Europea en América Latina y el Caribe por países de origen, donde vemos una situación curiosa, donde podemos ver esa gráfica. Y ahora vamos a señalar España, donde ciertamente España sería el país con la situación discontinua, que sería este, que sube por aquí. Problema.
fue algo coyuntural de la etapa del gobierno Aznar, fundamentalmente esa subida en América Latina, no sostenida al tiempo y por lo tanto eh, invaluable en términos de geopolítica y de influencia posterior de la economía al hecho de la política. Porque después, en la segunda forma de mandato de José María Aznar, por presiones, por problemáticas, por dificultades, por inicio de la crisis, luego en 2007 acabará en agua de borrajas y por lo tanto habrá dificultades para mantener ese estatus inversor de España en el ámbito de América Hispana. Papel de los inversores extranjeros, efectos positivos, nivel tecnológico adecuado, S igual a I a RO inversión, S int, S ex, inversión exterior, equilibrio, balanza de pagos, déficit comercial, 40% de valor añadido de la industria tiene que ver con esto, 20% de valor añadido de los servicios, multinacionales hispanas versus empresas locales, más capitalizadas, más margen de beneficios, manos de obra más cualificada, importadoras, ciertamente, balance del mercado de trabajo. Hay mucha información en tablas como esta. Toda la economía son tablas y elementos como la continuación a través de esta tabla, evidentemente, que mejor no vamos a desgranar porque sería largo y prolijo, lo mismo que continuar con estas tasas y situaciones de actividad por grupo y sexo, una tabla prolija y larga, y ciertamente esta última que hablaría de tasa de actividad, ocupación y paro por comunidades autónomas. No estaríamos hablando ciertamente tampoco de lo sucedido después del año 2000 hasta el 2023, que ha sido evidentemente un flujo de economía del Estado español bien maltratada con la burbuja inmobiliaria 2007-2008, luego el intento de recuperación, el crack de las entidades financieras, fundamentalmente las cajas de ahorro, aunque no solo, luego el proceso de integración en pocos bancos, donde ha primado también el sector de la integración, el capital extranjero, por ejemplo, el 100% de Abanca, la antigua caja fusionada gallega es propiedad de un propietario mexicano y ciertamente ahí se establece la situación complicada respecto a la industria, el valor añadido, los servicios, la agricultura, la PAC, con discursos por un lado y realidades existentes por otro y sin apenas una proposición para una transformación tecnológica en la industria 4.0, las nuevas energías, elementos que a través de propuestas como después de la COVID y de la pandemia, después de 2020, los fondos llamados Next Generation y todo aquello, pues ciertamente ha tenido una difícil adecuación en el marco del Estado español por toda esa situación que hemos comentado respecto al pasado del 1960 al año 2000, que tiene su pozo y reposa en el pasado cercano y todavía en las decisiones que se toman aún hoy en el marco empresarial, comercial y estatal para la economía dentro del Estado español. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur, pero bat, Betty Helpian.